Asociación de estímulos. Como bien conocemos el experimento de Pavlov, en una parte que a mí me llamó mucho la atención, fue la asociación de estímulos porque para mí esa parte en el experimento de Pavlov es fundamental, ya que así es como los animales o el perro en el que él experimentó obtuvo el conocimiento mediante estímulos que él combinó el estímulo neutro más el estímulo incondicionado, que el estímulo neutro podría ser alguna luz o algún sonido, algún poco, y el incondicionado, pues en ese caso era la comida. Al combinar estos dos elementos, aparece la asociación de estímulos, que es así como el perro obtuvo su aprendizaje. Si queremos simular una asociación de estímulos con un hecho en la vida cotidiana, aquí un ejemplo que yo al ir mirando este experimento de Pavlov me sentí identificado. Por ejemplo, en una fábrica donde yo trabajaba antes, había una hora específica que eran como a las 11:15, donde al sonar la chicharra, mi estómago ya comenzaba a secretar los jugos gástricos, ya comenzaba a pedir comida. Y aparte de la emoción que sentía porque ya iba a descansar, pues mi estómago ya me estaba pidiendo la comida a gritos. Estímulo neutro. El estímulo neutro es esencial porque este estímulo evoluciona a un estímulo aprendido o modificado. ¿Qué es un estímulo neutro? Pues un estímulo neutro es, por ejemplo, como en el experimento, puede ser un foco, podría ser la chicharra o un timbre. Y este estímulo evoluciona a un estímulo aprendido o modificado. ¿Cómo así? Pues este estímulo no causa ninguna reacción buscada por Pavlov al inicio, sino causa reacciones innatas en el experimento, que era como el perro volteara, levantara las orejas, una reacción innata. Y así es como viene la aparición de estímulos o asociación, o asociación de estímulos. Si queremos comparar un estímulo neutro con un ejemplo de la vida cotidiana, sería, por ejemplo, yo en el ejemplo anterior mencioné que trabajaba en una fábrica. Entonces, en esa fábrica, yo los primeros días que entré, al inicio, pues, yo no sabía a qué hora teníamos que comer, ni a qué hora sonaba el timbre, ni nada. Entonces, por medio del estímulo neutro fue como relacioné, pues, que al sonar siempre la chicharra, bueno, que al sonar la chicharra yo ya iba a salir a comer. Entonces fue como apareció la asociación de estímulos. Ley de efecto. Si una conducta va acompañada o seguida por satisfacción, el animal tenderá a repetirla cuando la situación surja de nuevo, y al contrario, si va acompañada o seguida por insatisfacción, el animal tenderá a no admitirla. Esta ley es un antecedente de la ley de refuerzo de Skinner. Si queremos saber un ejemplo de la ley de efecto comparado con la vida diaria, una vez, por ejemplo, pues yo tengo un hermanito chiquito de 5 años, pero antes cuando él tenía 3, pues cuando lo dejábamos arriba del carro, él no sabía abrir la puerta. Entonces, yo le mostré cómo se abría la puerta, y así fue aprendiendo con el, pues al principio todavía no lo entendía, pero ya después, lo dejábamos arriba del carro y él se ponía a moverle ahí a la puerta hasta que se bajaba. Y pues al salir obtenía la satisfacción. Ahora hablaremos un poco acerca de la teoría de Skinner. Refuerzo positivo. Este tipo de refuerzo provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se repite en un futuro. Un ejemplo
Un ejemplo de un refuerzo positivo, en mi caso sería en el trabajo actual que tengo, mi gerente siempre, siempre al terminar un trabajo nos recibe con un elogio. Entonces, este, bueno, a mí en lo personal esos elogios me motivan, me dan como, siempre hago lo mismo en mi trabajo, pero siempre, gracias a esos elogios que me da mi gerente, me gusta como siempre dar un extra, siempre hacer algo más que vea y que a él le guste también. Entonces, me gusta hacerlo y siempre hago lo mismo, pero con el extra. Otra de las teorías de Skinner es también el refuerzo negativo. Se llama refuerzos negativos al aumento de probabilidad de una conducta, como consecuencia de la omisión de un estímulo. Si queremos un ejemplo de la vida cotidiana con el refuerzo negativo, este, este tiene importancia en varios tipos de aprendizaje como el de escape y el de evitación. El condicionamiento de evitación es como cuando, por ejemplo, yo tengo dos hermanitos chiquillos de 5 años, bueno, uno tiene 6 y uno tiene 5 años, entonces, entonces cuando los dos están peleando, mi mamá les apaga la tele y así, y entonces, pues, ellos dejan de pelear porque al apagar la tele, pues ellos están peleando por la televisión, entonces cada vez que se van a pelear, mi mamá los amenaza con que les va a apagar la tele y dejan de hacerlo. Y un ejemplo con el condicionamiento de escape sería, sería como por ejemplo, pues eso nos pasa a todos, ¿no? Como tomar agua. Tenemos sed, nos levantamos, vamos a tomar agua, entonces pues estás escapando de la sed, ¿no? Sería como, tengo sed y al tomar agua ya escapo de la sed. O igual en el alimento, cuando tengo hambre, pues escapando de la hambre, voy y como. Y hablaré un poco acerca de la teoría de Bandura y de su teoría de aprendizaje por observación y de la atención. Porque el aprendizaje social o aprendizaje vicario es una forma de adquirir conocimientos mediante la imitación. En este tipo de aprendizaje participan al menos dos personas, el que actúa de modelo y el otro que observa e imita su conducta. Atención. Se presta atención a los comportamientos de celebridades o modelos atractivos y nos fijamos en el comportamiento separándolo del entorno. Si queremos saber un ejemplo, si queremos un ejemplo del aprendizaje por medio de observación y la atención de Bandura, pues, por ejemplo, el otro día, estaba mirando un video en Facebook donde a una niña la graban, bueno, su mamá se graba cantando una canción banda o no creo que era, y pues la niña lo miró, pues yo creo que lo miraba mucho, bueno, en el video salía que lo miraba todos los días una vez, entonces pues ella hizo lo mismo después de que se grabó, como a los días se volvió a grabar ella también y con la misma canción, pero ya se la había aprendido, o sea, ya se había aprendido la canción. Y en el video sale que su mamá le dice, no cantes esa canción que no es buena para ti. Pero pues ella lo miró, entonces ella por eso hizo eso que hizo. Ahora, eh, la teoría de Bandura también sale, bueno, por el mismo aprendizaje de observación. También está la motivación. La motivación no es suficiente con observar, retener y reproducir. Es necesario estar motivado y esta motivación viene de diferentes fuentes, como razonamiento externo o autorrefuerzo. Si queremos un ejemplo de esta motivación, pues el otro día, por ejemplo, estaba en mi trabajo
Y en mi trabajo hay un muchacho muy gracioso que siempre que le gusta andar bailando las canciones que ponen ahí en el almacén. Entonces, entonces, pues a mí no me gusta hacer eso y él me dijo que si quería bailar, bueno, me dijo, si bailas te doy 20 pesos. Yo le dije, no, obviamente no. Me dijo, si bailas te doy 100. Entonces, pues pero tienes que bailar igual que yo, me dijo. Entonces, pues le dije que volviera a bailar para aprendérmelo. Y entonces ya pues esos 100 pesos me motivaron a bailar igual que él. Ahora hablaré un poco acerca de la teoría de Robert Gagné y de su teoría del aprendizaje de asociación verbal. La asociación verbal pues son cadenas verbales que adquieren la retención de información. Un ejemplo de la vida cotidiana, la vida diaria, un ejemplo que yo daré sería pues por ejemplo, mm, en la prepa teníamos un profesor que tenía una forma de explicar, su clase parecía muy entretenida, siempre parecía que no hablaba del tema, parecía que estaba hablando, platicando con nosotros. Entonces de esa forma reteníamos un montón de información. Bueno, al menos yo retenía un montón de información. Ahora hablaré acerca del aprendizaje por señales, también de Robert Gagné. Pues, esta teoría es parecida a la de Pavlov. Mm, la respuesta condicional clásica de Pavlov, en la cual el individuo aprende a dar una respuesta difusa a una señal, pues como en su experimento del perro, ¿no? Si queremos un ejemplo de la vida real de este aprendizaje por señales, pues sería como una vez en mi trabajo había dos muchachos que ya tenían tiempo ellos de conocerse. Entonces, este, había veces que un muchacho salía del almacén y le gritaba a otro muchacho código rojo. Entonces, el otro muchacho salía corriendo y se metían al almacén los dos, pero yo no sabía que era código rojo. Entonces, una vez cuando dijo código rojo, lo seguí a ver qué era y resulta que por una ventana miraban a las muchachas guapas que pasaban por ahí. Entonces, pues ese era su código rojo. Y entonces ya siempre gritaban código rojo, iba él y entonces ya iba a seguirlos yo también. Ahora hablaré sobre la teoría de Piaget, que consta en la asimilación. Asimilación. La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino la armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la. Si queremos un ejemplo de este método de aprendizaje, pues el otro día mi hermanito le compraron un juguete de esos que es un, un cuadro grande que tiene varios hoyos en medio, nada más que los hoyos son de diferentes tamaños. Y entonces, pues él le pusieron unas bolas también que cada agujero tiene, perdón, cada objeto tiene su tamaño y cada objeto cabe nada más en un solo agujero. Entonces le dije a mi hermanito que llenara su juego con los cuatro objetos esos que venían. Entonces mi hermano nada más tocándolos, asimilando, supo asimilando el tamaño del objeto con el tamaño del agujero. Y así fue cuando los metió así como si nada, bien rápidamente. Teoría cognitiva, equilibrio. El equilibrio es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los denominados ladrillos de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo. Regulan la interacción del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos asimiladores
mediante los cuales la nueva información es incorporada en la persona. Ahora hablaré un poco acerca del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. El educador debe motivar a los estudiantes para que descubran por sí mismos relaciones entre conceptos y construyan proposiciones entre los principios básicos para que se dé el aprendizaje por descubrimiento. El método que usa es parecido al que usaba mi gerente. En mi trabajo, a mi gerente le gustaba que aprendiéramos por sí solos las distintas labores que teníamos antes de una explicación. A mí en lo personal sí me gustaba porque al lograr el objetivo, nuestro gerente nos recibía con un elogio. El aprendizaje por método de ejemplo y regla de Brunner. Presentar situaciones problemáticas que estimulen a los alumnos a preguntar, explorar y experimentar, e introducir ejemplos para que los alumnos trabajen con ellos hasta encontrar las interrelaciones mediante el razonamiento inductivo o el método de ejemplo-regla. Un ejemplo de este sería cuando recién comencé a conducir, mi padre antes de eso, él me hacía cambiar las llantas del carro, checar la batería, entre otras cosas, como el aire y eso de las llantas. Para antes, él solo me decía, si quieres manejar, tienes que aprender a cambiar la llanta por ti solo. Me ponía herramientas necesarias para eso y me decía, cámbiala, sin explicarme nada. Solo cuando tenía algún inconveniente le preguntaba y gracias a eso me gustó aprender más sobre autos. Ahora hablaré un poco acerca de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Este produce una retención más duradera de la información, facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los adquiridos anteriormente de forma significativa. Un ejemplo de este sería, por ejemplo, una vez recuerdo vagamente cuando estaba en la primaria, en primer año o en segundo, no recuerdo bien, cuando comienzan a enseñar las tablas del 3 en adelante, solo hacen que las memoricen, solo hacen que las memorizara o que las apuntara detrás de la pasta de mi cuaderno. Y solo sé de memoria, pero con el tiempo las iba asimilando con cosas u objetos, etc. El aprendizaje por exposición de Ausubel. En contraste con Brunner, Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición, ya que este puede ser igual de eficaz si se cumplen ciertas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza y se puede lograr un aprendizaje significativo, memorístico y repetitivo. Ahora hablaré un poco acerca de la teoría de Vygotsky, zona de desarrollo próximo. Está determinada socialmente. Se aprende con más, se aprende en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. Un ejemplo de esto sería, pues, en mi trabajo anterior, al inicio de mi trabajo, pues, me ponían a ensamblar unos como celulares pequeños. Entonces, pues había un tutor siempre y me explicaba cómo se armaba, pero nada más, ese tutor nada más me duró como una hora ahí conmigo. Entonces ya después me empezó a dejar solo, pero venía a supervisarme y luego me explicaba otra vez y así, hasta que aprendí por sí solo a hacerlo. Lenguaje y pensamiento. Para Vygotsky, las influencias sociales promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Un ejemplo ideal para esto, sería como también
Suele suceder que en hogares, a veces donde le hablan al niño con balbuceo, el niño pues crecerá hablando de esa manera igual. Pues un balbuceo así como los de abu, tata y como ta. El bebé pues empieza a hablar igual de esa manera, en vez de que le enriquecen